Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En unos momentitos más ya continuamos. Comenzamos, perdón. Bueno. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jesús, ¿nos escuchas? Jesús García está enlazado desde Venezuela. Lo saludamos ahorita que tenga oportunidad de escucharnos. Hola Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Parece que ya nos escucha, pero... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen, tiene el micrófono desactivado, qué pena. No te preocupes. Qué gusto saludarte, Jesús. Acá en Claro. Autlán. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Bueno, aquí las cosas están bastante complejas con lo que ya más o menos saben, pero nada, aquí estamos con todos, súper profesionales para hoy compartir un espacio bastante chévere con ustedes. Muchas gracias, Jesús.
Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este espacio que hemos preparado con mucho entusiasmo y compromiso. Nos da mucho gusto ver personas interesadas en informarse, reflexionar y conversar sobre temas que forman parte de nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. La sexualidad es una dimensión natural de la vida humana y cuando se vive desde el conocimiento, el respeto y el autocuidado, puede contribuir de manera importante a nuestro bienestar integral. Por ello, el día de hoy abordaremos temas relacionados con la salud sexual, la prevención del VIH y las herramientas que actualmente existen para proteger nuestra salud y la de quienes nos rodean. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por su presencia y también por su paciencia. El objetivo de esta charla es brindar información clara, actualizada y basada en evidencia que nos permita tomar decisiones informadas y responsables. Queremos que este sea un espacio de aprendizaje, de escucha y de diálogo, donde podamos resolver dudas y acercarnos a información útil que en muchas ocasiones no siempre está al alcance de todas las personas. Agradecemos profundamente la presencia de cada una y cada uno de ustedes, así como el apoyo de las personas e instituciones que hicieron posible este encuentro, de parte de la UNIRSE, también los patrocinadores que nos apoyaron. Comunidad de la Diversidad Sexual del Estado, muchísimas gracias. Mezcal de Agave, Hijos de María Morales, al Hotel Estancia Villarreal, muchísimas gracias. Y pues bueno, seguimos. Para iniciar, tendremos la participación del maestro Julio César López Vázquez, a quien me da mucho gusto presentar y darle la bienvenida. Él nos hablará sobre cómo vivir una sexualidad plena, consciente e informada, desde el autocuidado, el respeto y el conocimiento. Julio César es psicólogo y sexólogo originario de Autlán de Navarro. Es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle La Grana, especialista en psicoterapia breve integrativa y maestro en educación de la sexualidad humana por el CEAS Guadalajara. Actualmente cursa la maestría en terapia sexual, cuenta con más de 15 años de experiencia en consulta psicológica individual y de pareja, así como una amplia trayectoria docente en la formación de profesionales de la psicología. Ha desempeñado cargos académicos y directivos en instituciones educativas y actualmente facilita círculos de hombres en Voices of Brotherhood y coordina el proyecto Masculinidades Conscientes, enfocado en el desarrollo de una masculinidad sana y responsable. Julio César, para comenzar esta conversación quisiera preguntarte, ¿cuál consideras que es el principal reto que enfrentan actualmente las personas para vivir su sexualidad desde una manera saludable, consciente e informada? Muchas gracias, Jenny. Bueno, pues iniciando este espacio de compartir, me gustaría hablar precisamente de esta necesidad tan urgente que es de la información actualizada y científica. Así que no se base solamente en prejuicios o en mala información o en una llamada también la educación sexual irresponsable, que solamente se nos enseña desde la parte de la desinformación o desde el riesgo o el miedo. El miedo nunca ha detenido a la sexualidad como tal, ¿sí? Y al erotismo. Me gustaría compartir un poco de esta información a través de una presentación que espero sea de su agrado, sobre todo partiendo desde que vivimos en una sociedad marcada por la siguiente pregunta. ¿Cuántos crecimos escuchando que había algo de nosotros que debía ocultarse, corregirse o cambiarse para ser aceptado? Levantemos la mano. Y no se refiere solamente a la parte de nuestra orientación sexual o de género, identidad,
A veces también teníamos que corregir la postura, teníamos que corregir el cuerpo, teníamos que corregir dónde, qué religión, qué espacio, a qué familia pertenecías. Muchas situaciones que se marcaban desde el ocultar. Y por ello, vivimos muchas veces escondiendo partes esenciales de nuestra forma de ser, de nuestra vida, y estas tuvieron un impacto muy fuerte en nuestra autoestima, pero también en nuestras relaciones, ¿sí? Y sobre todo también, y eso fue de manera directa, nuestra salud mental. El poder identificar eso es realmente importante porque nos da la pauta de que si no puedo vivir siendo quien soy, entonces, ¿quién estoy siendo? Y desde esa perspectiva podemos decir que es muy difícil poder experimentar un bienestar emocional si no nos aceptamos y no sabemos quiénes somos. ¿Qué significa, por lo tanto, y es lo que buscamos como una primera parte de esta introducción, de esta charla, es qué significa vivir una sexualidad plena, libre y sana? Pues incluye varios aspectos, como son tomados de la definición de la OMS, que tiene que ver no solamente con nuestra identidad, quién soy, sino también con nuestra orientación, tanto afectiva como sexual, nuestro cuerpo, cómo percibo mi cuerpo y cómo es percibido también por el entorno. Además de poder identificar nuestra capacidad de amar y de recibir amor. Cómo es que la tenemos, cómo es que la identificamos y también cómo es que la recibimos de nuestro entorno. Porque eso marca mucho nuestro tipo de elección también de pareja y de entornos que puedo tolerar desde el trato con los demás o también el maltrato de las demás personas. Y por tanto, también, y eso es algo sumamente claro en nuestro entorno, en nuestro espacio que vamos a hablar, el placer. ¿Cómo percibo el placer? ¿Qué es el placer para mí? ¿Y cómo es que lo comparto? Si me permito compartirlo y desde dónde me permito compartirlo. Es identificar también nuestra intimidad, el poder reconocer ese derecho a la intimidad, pero también desde dónde abordo esa intimidad. Desde la parte de la vergüenza, como vimos en la pregunta inicial, desde la parte del poder compartirla, o desde algo que es vergonzoso, temeroso, o incluso, para muchos, desconocido. Y por tanto, el poder identificar también en nuestros proyectos de vida qué impacto tiene la sexualidad, ¿sí? Hacia dónde voy, si me puedo relacionar, si puedo verme proyectado de poder amar libremente a la persona que yo quiero, o si puedo hacerlo en mi entorno y con las personas en ambientes seguros. Además también de la forma en que nos relacionamos con otras personas y con nosotros mismos. En la clase que comparto en la universidad donde trabajo, en la materia de consultoría de pareja muchas veces salen, dice que parece clase de desmotivación de casarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que implica en la elección de pareja, creemos que es una elección completamente consciente. Y pues, spoiler alert, no. Tiene mucha de nuestra influencia y evidentemente también de cómo fuimos nosotros influenciados por las relaciones que vimos desde pequeños. Así que pues por ahí viene mucho de nuestro crecimiento y de nuestra identificación de la sexualidad como tal. Por tanto, para vivir una sexualidad sana, sería importantísimo poder responder afirmativamente estas preguntas y trazado a cada uno de ustedes y quienes nos ven en transmisión. ¿Puedo ser quien soy sin sentir vergüenza? ¿Puedo expresar afecto sin miedo? ¿Puedo tomar decisiones informadas sobre mi cuerpo? Y también, ¿puedo disfrutar del placer respetando mis límites y los de las otras personas? Y por último, ¿puedo construir relaciones donde exista respeto, consentimiento mutuo y cuidado mutuo? Ahí podemos hacer nuestra checklist para ver cuáles son de estas que puedo responder afirmativamente y esa sería una guía para poder identificar una vivencia de nuestra sexualidad de manera sana. Porque por tanto la libertad sexual es poder decidir conscientemente sobre nuestra vida sexual y afectiva sin violencia, sin culpa y sobre todo sin discriminación. Por eso en el entorno de este Día Internacional también de la comunidad LGBTIQ+, podemos identificar por qué es tan importante seguir hablando de estos temas y de que pueda informarse de una manera científica, sin juicio, sin una exclusión y tampoco discriminación a toda expresión de la sexualidad, ¿sí?
y sobre todo que pueda ser una vivencia desde la libertad y desde la información. Sobre todo porque hay muchos prejuicios, es de tiempo, ¿cómo vamos? ¿Sí? Hay muchos prejuicios respecto de que si la comunidad LGBT tiene más trastornos que las demás comunidades. Y la respuesta no es que por ser de la comunidad, sino porque por ser de la comunidad se vive el rechazo. Lo que causa el sufrimiento es el rechazo. Lo que causa el sufrimiento es el miedo al abandono, el temor de tener que mostrarte a las personas a tu alrededor por ser tú mismo, por ser lo que te gusta, por expresar lo que te gusta, y también obviamente por tener que guardar silencio, incluso en aquellos entornos donde se supondría que deberías recibir amor. Y también el poder identificar que lo que causa sufrimiento es la discriminación, el no poder acceder a estos espacios que comúnmente las demás personas pueden acceder. Mucho se critica situaciones como el Pride, el festejo, la fiesta, que si nada más este mes es para pura fiesta en la comunidad. Y a mí me gusta mucho decir que en este mes es la fiesta de los que no éramos invitados a la fiesta. Quienes desde la pequeña o temprana edad podían bailar en los bailes con quien realmente les gustaba, ¿sí? Y era ocultar muchas situaciones. Entonces, una de las expresiones es la fiesta. Sí, la fiesta de existir, la fiesta de ser. Pero también es una oportunidad de oro para poder informar de manera adecuada y sobre todo acercarnos a entornos que necesitan ser informados. Estamos viviendo actualmente un cierto espacio de pareciera retroceso en que los gobiernos ultraconservadores están cerrando muchas de estas expresiones y es algo que lamentablemente está creciendo. Latinoamérica está teniendo cada vez más gobiernos de esta ultraderecha y eso genera un riesgo para lo que se ha alcanzado en esta expresión. Y por eso también es difícil escuchar frases para la comunidad como esto es una etapa, estás confundido, no se lo digas a tu familia, compórtate de manera más masculina, más femenina, párate así, vístete así, nunca tendrás una vida normal, pobrecito de ti, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces eso afecta directamente a nuestra salud mental y por eso es tan sanador, y vamos a hablar un poquito de poder identificar que todos estos aspectos de la ansiedad, la depresión, que sí se presentan en muchas personas de la comunidad LGBT, no son originadas por ser de la comunidad, sino por las expresiones hacia la comunidad y hacia también diversas situaciones de riesgo en todo momento. Y por tanto, ¿qué es lo que buscamos? A través de la información adecuada con profesionales preparados y que nos pueden ayudar desde esta perspectiva, hablar que la aceptación salva vidas y la aceptación desde un entorno en que sea la familia la que escuche, en que sea un grupo de amistades que acompaña, en que sea un profesional de la salud que no juzga y sobre todo también una comunidad que abraza, no que rechaza. Por tanto, estos los identificamos como factores protectores y entonces lo que buscamos principalmente es que la sexualidad sea hablada desde la alegría, el afecto, la ternura, el placer y también la posibilidad de construir vínculos significativos caminando hacia lo que significa una vida sin miedo. Y entonces, ya para cerrar con este espacio, espero que podamos identificar que también cuando nosotros nos sentimos dignos de amor, podemos entender la forma de protegernos. Y una forma de protegernos es hacernos pruebas periódicas, puede significar también utilizar métodos de prevención y también dialogar con las parejas, poder abrir esos espacios de diálogo y buscar información científica y actualizada, no desde el estigma y la desinformación, sino desde la información como tal, ¿sí? Y pedir ayuda también cuando la necesitemos. Por lo tanto, lo que buscamos en estos espacios es identificar que el autocuidado es un signo, es una señal de confianza en sí mismo, ¿sí? El autocuidado es un acto de amor propio, ¿sí? Y por tanto, una sexualidad afirmativa nos puede ayudar a poder identificar que este soy yo, que esta es mi historia, que este es mi cuerpo y no tiene nada de malo, y sobre todo, que esta es la persona que amo, ¿sí? Acercándonos sobre todo a que sea un ambiente que sea reparador y que dejemos de sobrevivir y que comencemos a vivir, ¿sí? Sobre todo desde la información y desde una meta que es construir vidas que valgan la pena ser vividas
desde la seguridad, la pertenencia, el deseo, la intimidad y sobre todo también un proyecto de futuro. Y hablar de ello es hablar también de esperanza. Perdón. Por lo tanto, lo que buscamos es vivir una sexualidad plena, libre y sana, que no es un privilegio, sino que es una expresión de nuestra dignidad humana y una condición fundamental para el bienestar mental y emocional. La información oportuna, adecuada, a través de un profesional informado y sobre todo en ambientes que puedan ser de aceptación, puede ser la gran diferencia, y sí, entre la vida y la muerte. Por eso, abrir un espacio de diálogo es una oportunidad de oro que tenemos hoy con nuestros invitados. Y pues bienvenidos. Gracias. Muchas gracias Julio. Va a haber, en cuanto terminen las participaciones, obviamente un espacio de preguntas y respuestas, pero vamos a continuar con la dinámica, ¿va? A continuación, continuaremos con el maestro Marco Arturo Zapata Ojeda, quien abordará el tema de la profilaxis preexposición, PrEP, y la profilaxis postexposición, PEP, como herramientas fundamentales para la prevención del VIH. Marco Arturo es psicólogo clínico y maestro en psicoterapia con especializada en diversidad sexual y de género, tanatología y psicoterapia afirmativa LGTB. Actualmente continúa su preparación académica en el área de desarrollo humano, cuenta con experiencia clínica en la atención de adolescentes y adultos, así como en el acompañamiento a personas de la diversidad sexual y a personas que viven con VIH. Desde 2021 colabora con organizaciones como G+ e Impulse Guadalajara en acciones de prevención, detección y educación en VIH. Además, ha desarrollado una importante trayectoria como docente universitario y conferencista en temas de salud mental, sexualidad y el bienestar integral. Marco, bienvenido. Muchas gracias. Para comenzar esta conversación, cuéntanos, por favor, si vivo con VIH, ¿me voy a morir? Pasa, por favor, adelante, adelante. Y la segunda pregunta, bueno, lo irás desarrollando, es, ¿qué tan importante es atender la vida sexual después de un diagnóstico de VIH para poder hablar realmente de prevención sin estigmas? Te escuchamos. Muchas gracias, Marco Arturo. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos. Les agradezco que estén el día de hoy aquí. Me gustaría que esta charla que tengamos pues sea un poco más relajada, más tranquila. Vamos a ver información importante, información científica, pero que también sintamos la apertura de expresar lo que necesitemos expresar. Ante las preguntas que me hacían, y mi primer impulso fue responder que sí, porque estaba pensando en que todos nos vamos a morir en algún momento. Y para mí la pregunta es si el diagnóstico de VIH es una sentencia como tal ya de muerte en sí mismo. Podemos decir que el día de hoy ya no lo es, y vamos a ver por qué. Yo quisiera también lanzarles una tercera pregunta a ustedes y que pensaran un momentito nada más qué pasaría o cómo se sentirían si el día de hoy les dieran un diagnóstico de VIH reactivo, o que a alguien de su familia o de sus amigos cercanos, alguien muy cercano, le dieran un diagnóstico así. ¿Tendríamos las herramientas para enfrentarnos a la sociedad? ¿Tendríamos las herramientas para apoyar a alguien en una situación así? Entonces vamos a ver algunas de estas herramientas importantes. En términos generales, el VIH es un virus que ataca las defensas del cuerpo. Principalmente va a atacar, digamos que como a los sargentos de nuestro sistema inmune. Es un virus que va a debilitarlos, a tratar de desaparecerlos, y eso hace que nuestro sistema inmune se vaya haciendo cada vez más débil. Esto es un proceso lento, no es inmediato, y por eso es que a veces una persona no recibe un diagnóstico inmediatamente que contrae el virus, sino hasta años después incluso. Entonces esto evita también que nuestro CD4, que son estas células que les digo que nos protegen y que están en nuestro sistema inmune,
creen memoria, prevengan al cuerpo y coordinen defensas para protegernos de otro tipo de enfermedades. Vamos a ver cómo se transmite. Y desde aquí yo creo que ya empezamos a hablar también de cuestiones de estigma, porque hay muchos mitos y muchas verdades a medias en relación a cómo se transmite el VIH. Estas 3 formas que ven aquí son las únicas formas en las que actualmente se transmite. Es vía sexual, vía sanguínea, mediante transfusiones sanguíneas, o si compartimos jeringas en el uso de sustancias, por ejemplo, y vía materna. Incluso la vía materna ya actualmente con tratamientos se puede evitar, y personas que vivimos con VIH podemos ser capaces de tener hijos sin que tengan este diagnóstico. Entonces es importante recalcar que estas son las 3 únicas maneras. Y estas son las etapas. Una vez que el virus entra en nuestro cuerpo, esto es generalmente lo que va a ocurrir. Primero, en las primeras 2 a 4 semanas hay una infección aguda. Aquí hay alguna presencia de síntomas, sin embargo, no todas las personas vamos a presentar estos síntomas. En ocasiones, la persona no siente nada, solamente algunas personas pueden presentar fiebre, sudoración, dolor de garganta, algunos erupción cutánea, o sea, como si fuera una gripe fuerte, durante ese periodo de 2 a 4 semanas después de que estuvimos expuestos al virus. Después viene una fase asintomática que se puede prolongar por mucho tiempo. En esta fase los síntomas ceden, o sea, uno continúa viviendo su vida aparentemente normal, mientras el sistema inmune se va debilitando cada vez más. Como les decía hace rato, ese virus ataca a estos guardias del sistema inmune y los va haciendo cada vez más débiles. Nos va dejando sin CD4, sin esas células que nos protegen. Y aquí pueden que no haya síntomas incluso por 10 años. Después hay una fase sintomática, que es donde ya hay una gran cantidad de virus en nuestra sangre, y en este momento podemos tener fiebre prolongada, sudores nocturnos, pérdida de peso, diarrea, vómitos persistentes o la sensación de fatiga crónica. Y hasta después la enfermedad avanzada por VIH, que antes se conocía como etapa de SIDA. Seguramente han escuchado esto de que es que el VIH es diferente que el SIDA. Pues el SIDA es este momento en el que ya el virus es tan elevado que empieza a haber enfermedades oportunistas, que son diferentes tipos de cáncer, algunas infecciones como la tuberculosis, que se presentan porque nuestro sistema inmune ya está muy débil. Y esa es la etapa de SIDA. Ya no se recomienda ya no nombrarla así por la cuestión de discriminación asociada a la palabra SIDA. Es por esto que preferimos enfermedad avanzada por VIH. Pero para que se entienda mejor, pues es esta etapa a la que me refiero cuando decíamos está en etapa de SIDA. El tratamiento actualmente pues ya ha mejorado muchísimo. Si pensamos en los años 80, en el inicio de la enfermedad, en los 90, la gente tenía que tomarse un montón de pastillas todos los días, pastillas muy agresivas con el cuerpo que tenían efectos secundarios bastante adversos. Había personas que generaban anemia, que tenían vómito, diarrea permanente, situaciones muy complejas que evitaban que siguieran con su vida cotidiana de una manera normal. En la actualidad ya tenemos otros medicamentos, estos 2 que están ahí, por ejemplo, Dovato y Biktarvy, son los que se usan más comúnmente, al menos en México, en el sector salud, y solamente se trata de una pastilla al día, que contiene, en el caso de Biktarvy, 3 medicamentos, y en el caso de Dovato, 2, que con eso nos ayuda a mantenernos regulados, y se ha demostrado también que los síntomas secundarios disminuyen significativamente. Incluso el daño a los riñones que presentaban los primeros antirretrovirales ya no se presentan en estos medicamentos, o se presentan en casos muy aislados. Es por eso que al día de hoy, en el 2026, podríamos decir que si una persona se toma su pastilla diariamente, puede vivir perfectamente como cualquier otra persona normal. Y aquí es donde terminamos de contestar la pregunta. ¿El VIH es sentencia de muerte? No lo es. Podemos vivir como si tuviéramos diabetes, hipertensión, o cualquier otra enfermedad crónica que implica que tenemos que estar tomando medicamento de por vida. Es una pastilla nada más, y pues esos son dentro de los cambios más significativos que se tienen en cuanto al tratamiento. Es muy importante recalcar también que el acceso aquí en México es completamente gratuito, entonces está prohibida su venta y comercialización.
Si alguien quiere venderles algún tipo de estos tratamientos, está cometiendo un delito. Lo podemos adquirir tanto en instancias gubernamentales como el IMSS o el ISSSTE o en el sector salud. Debe de estar disponible para absolutamente toda la población. Eso en teoría, ¿no? Ya veremos que a veces no es así como tal, pero es lo que debería de ocurrir. Hay medicamentos también que están en desarrollo. Se han hecho pruebas, incluso aquí en Jalisco ya, con algunos medicamentos inyectables, que la ventaja que tienen es que estos medicamentos duran, puede ser de semanas, que es como el que está en desarrollo, hasta 1 o 2 meses, en donde la persona se pone esa inyección y ya no necesita estar tomando la pastilla todos los días. Va a quedar protegido, protegida o protegida durante ese tiempo. Entonces son desarrollos importantes que se siguen experimentando, algunos ya se pueden encontrar, aunque todavía no están al 100% disponibles en México. Y ahorita que hablaba César sobre las luchas que hay que seguir luchando, valga la redundancia, Jalisco fue uno de las poblaciones elegidas para hacer pruebas con este tipo de medicamentos. Y ahora que empieza a estar disponible, México no entraba entre los países en donde se podía adquirir. Entonces se está haciendo una lucha también, un llamado para que, por diferentes asociaciones civiles, para que el medicamento baje de costo y pueda estar disponible en México. Que al final pues nos usaron como conejillos de indias, pero ya a la hora que vieron que funcionaba, ya no quisieron tanto, ¿no? Entonces, pues hay diferentes circunstancias que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de VIH. Hay contextos distintos, como les decía hace rato. En teoría, el medicamento tendría que ser accesible para todos. Sin embargo, a veces no es así. Temas como la distancia, el vivir en un lugar alejado, el vivir en situación de pobreza, son determinantes sociales que hacen que la gente a veces no tenga el acceso que necesita al medicamento. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta, porque luego a mí me dicen, por ejemplo, ay, pues es que cualquiera se toma una pastilla y ya. Sí, pero si no puede llegar a su clínica, o si tiene tanto miedo por el estigma y por el rechazo. He conocido gente que viaja de un municipio a otro para no ir a la clínica que le toca del IMSS, porque no se vaya a encontrar a alguien conocido y no lo vayan a ver que está formado en el área de infectología. Entonces, todas esas cuestiones de accesibilidad, de manejo de los datos, de privacidad, siguen siendo cosas que al día de hoy ocurren y con las que tenemos que seguir luchando todavía. La discriminación, el miedo y la imposibilidad de que sea accesible para todos siguen siendo temas que nos ocupan a todos. Todos podemos vivir en algún momento con un diagnóstico de VIH. Entonces es muy importante seguir generando esa conciencia a través de la información, para que todos podamos tener acceso en un momento dado y saber qué hacer, a dónde acudir, quién me puede acompañar en ese proceso. ¿Qué mitos conocen ustedes sobre el VIH? Aquí yo puse algunos. Esta es una parte bien importante también, porque son mitos que siguen estando muy presentes en nuestra sociedad. Al grupo en donde estoy, que se llama G+, es un grupo de personas que vivimos con VIH, un grupo de acompañamiento. Todavía llegan también personas que nos dicen, es que en mi casa me separan los platos, me separan los vasos, para que no tome yo del mismo y no los vaya a contagiar. Esa es la palabra que utilizan. O tengo mi baño solamente para mí, porque pues no vaya a pasar algo, ¿no? ¿Ustedes conocen algunos mitos o estos ya los habían escuchado? ¿Alguien quisiera compartir alguno brevemente? Adelante. Hola. Yo creo que al día de hoy, pues creo que los principales mitos o estas barreras las encontramos en la misma familia. Y precisamente con lo que usted comenta, el estigma de que, ay, pues tú me puedes infectar o me puedes transmitir, sin a veces como conocer que estos mitos pues no son reales, ¿verdad? Entonces yo creo que yo los he escuchado y creo que son los primeros y vienen muchas veces de la misma familia. Muy bien, muchas gracias. Creo que comentaste un punto muy importante. Efectivamente, muchas veces vienen de la misma familia y como ya vimos, solamente hay 3 maneras de adquirir VIH. Que era, ¿se acuerdan? La sexual, a través de jeringas o transfusión sanguínea y de madre a hijo. Bueno, yo tengo una diferencia a uno de los mitos que
yo recuerdo perfectamente que había, cuando hablamos de las jeringas, que había el mito por el lado de que había gente que cargaba su jeringa con sangre infectada a las discos y se iba picando a la gente. Y eso en realidad era un mito porque eso no podía suceder. El virus no es aeróbico. Entonces al momento de estar en contacto con el oxígeno, se inhibe. Entonces, o sea, era inconcebible que alguien fuera con una jeringuita yendo a las discos y picando a la gente y transmitiendo el VIH con esa sangre infectada. Yo creo que hasta ahorita es un mito que se sigue. Muchas gracias también por compartirlo. Efectivamente, es un mito que yo también he escuchado y que también me tocó. No sé si alguien más de los que están aquí presentes, pero se decía que hasta en los cines ponían agujas en las butacas y te sentabas. Entre más terrorífico sonaba, mejor. Te dejaban un letrerito, bienvenido al mundo del SIDA y cosas así. Realmente esto nunca ocurrió, como ya nos comentaste, y te agradezco que lo hayas hecho. El virus no sobrevive en el medio ambiente. Por eso es que no se puede transmitir a través de el uso de vasos, de utensilios, o un estornudo, exactamente. Entonces, en ese caso, en ese mito, pues sí, era eso, solamente un mito, que ha hecho mucho daño, porque hay gente hasta el día de hoy, como ya vimos, incluso en generaciones más jóvenes, que sigue estando presente. Entonces, por eso es bien importante tener esta información, saber que el virus no sobrevive y entonces no se puede transmitir de esa manera. Porque incluso yo me acuerdo que hasta había mamás que no salgas, no vayas a la, o ten mucho cuidado, que nadie se te acerque, que no te toquen, que no te rocen, ¿no? Entonces no se transmite de esa manera, ni por saliva, ni por besos, ni por abrazos. En el sexo oral, por ejemplo, hay un mínimo riesgo, es mínimo realmente, podría llegar a ocurrir, pero es muy poco probable. Y también es bien importante destacar que una persona que lleva su tratamiento como lo debe llevar, es decir, que toma la pastilla que debe tomar todos los días, se vuelve indetectable. Indetectable quiere decir que el virus está tan encapsulado dentro del cuerpo que ya no se puede transmitir. Otro de los mitos también es el famoso cáncer rosa, ¿no? Uh-huh. Que la enfermedad. Yo creo que sí te alcanzamos a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Te comentaba que otro de los grandes mitos acerca de la enfermedad del VIH y que si por algo empezó como una realidad, pero es un gran mito, es el famoso cáncer rosa o que el VIH es el cáncer de los homosexuales. Recuerdo que en el año 87 yo escuchaba mucho eso, que decían que la enfermedad del VIH, bueno, el SIDA en aquel entonces, porque no existía la palabra VIH, era SIDA, y decían que el SIDA era enfermedad que como un castigo divino para la comunidad homosexual. Y es otro de los grandes mitos, porque está comprobado de que en la actualidad, pues, es muy en paridad entre las personas cisgénero y las personas de la diversidad. Sí, exactamente, también era otro de los mitos y gracias también por mencionarlo. Entonces, el VIH se nos puede transmitir a cualquier persona, independientemente de orientación sexual, identidad de género. Y como les decía, al ser indetectables, al llevar un tratamiento como se debe llevar, ya no transmitimos el virus. Entonces, una persona que vive con VIH puede tener relaciones sexuales sin condón, sin transmitir el virus a su pareja o a sus parejas. De ahí la importancia de que sepamos esto, y por eso mi playera dice I igual a I, indetectable igual a intransmisible. Entonces, este proceso tarda dependiendo de la cantidad de virus que tengamos en el cuerpo cuando se nos hace el diagnóstico, pero alrededor del 90%, 90-95% de las personas llegan al estado de indetectabilidad. Y cuando no se llega, se puede ver el porqué y generalmente son situaciones pues de algún mal manejo del medicamento o alguna cuestión ya muy particular de la persona, pero se puede lograr en la mayoría de las personas este estado de indetectable. Es importante, les digo, también conocerlo para que pues esto nos vaya ayudando a eliminar cada vez más los prejuicios. Y nada más brevemente quería compartirles también un poco acerca de mi testimonio. Yo decidí hablar abiertamente de que vivo con VIH
por todas las situaciones de discriminación que también en algún momento me tocó vivir de manera personal. A mí me hacen el diagnóstico en 2017. En aquel momento yo estaba cuidando a mi mamá con un diagnóstico reciente de Alzheimer y es ahí cuando a mí me dan el diagnóstico. Yo en ese momento tenía 5 años viviendo con una pareja, entonces para mí fue una sorpresa porque yo pues nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí. Entonces cuando recibo el diagnóstico yo ya estaba en etapa de SIDA y una de las cosas que pensé en un primer momento es que me iba a morir, porque eso es lo que a mí me habían enseñado en la escuela. Y a lo mejor a varios de aquí nos pasó, ¿no? Incluso cuando teníamos cierta educación sexual en la escuela, si es que la llegábamos a tener, yo me acuerdo de las imágenes esas súper grotescas de infecciones de transmisión sexual, así casi ya la gente cayéndose a pedazos, y pues eso solamente generaba miedo, ¿no? Justamente el propósito del día de hoy es generar información y no miedo. Cuando a mí me dan el diagnóstico, entonces me dicen que estoy en etapa de SIDA, me doy cuenta que tengo candidiasis, que es una bacteria que se instala en la boca, yo la tenía en la boca y en el esófago. Son de estas infecciones oportunistas de la etapa de SIDA, porque el sistema inmune está muy bajito y no nos defiende de esto. A mí se me hizo entonces una úlcera en el esófago, se me cerró el esófago y tenía que alimentarme a través de sondas. Después de eso tuve también algunas convulsiones y me quedé sin poder caminar, es por eso que me ven con el bastón. Yo estuve 1 año sin poder caminar y sin embargo, a pesar de todo eso, pasé de la etapa de SIDA a ser indetectable. En menos de 1 año, aproximadamente 6 meses, ya era indetectable y a pesar de eso también, mi propósito, uno de mis propósitos cuando pude caminar otra vez, era subir el cerro del Teposteco en Tepoztlán, en el Estado de México, y pues aunque sea a rastras y como fuera, lo subí. Entonces, esto se los platico porque la idea de esta plática es que vaya enfocada hacia la vida, hacia saber que podemos vivir también de manera placentera, a que como nos decía César, todos tenemos